Bueno, empezamos con la capacitación. La idea es hacer dos videos pequeños, dos clases pequeñas teóricas sobre ventilación mecánica básica para aquellas personas que no tengan contacto habitual ni frecuente con respiradores o no lo hayan tenido nunca. Y así lo puedan encender y programar rápidamente en caso de una urgencia. Bueno, para eso vamos a ver cómo entender e interpretar las curvas que nos muestra el respirador, qué son los modos ventilatorios, cómo setearlos, cómo ajustar las alarmas, qué son las interfaces de un respirador y los parámetros ventilatorios iniciales al conectar a un paciente. Y luego de la clase teórica, si todos entendieron lo que vamos a dar, hacemos una clase práctica en el shock room, en cada turno, con el respirador que tenemos ahí para que lo puedan armar rápidamente y programar rápidamente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a agrandar la imagen. Y empezamos. Antes de meternos en lo que es la ventilación mecánica, vamos a recordar un poco o repasar un poco lo que es la fisiología básica y cómo se produce una inspiración y la expiración espontánea de una persona en condiciones normales. Para eso les muestro este gráfico donde vemos que la figura de la izquierda, en la inspiración, cuando una persona va a inspirar, lo que hace es bajar el diafragma, contraer el diafragma, aumenta la capacidad torácica, por lo tanto la presión que hay dentro del tórax disminuye, y al haber una disminución de la presión torácica se genera una presión negativa o subatmosférica, y al haber un gradiente de presión entre la caja torácica y la atmósfera, el aire pasa de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por lo tanto, el aire ingresa en los pulmones y ahí se produce la inspiración. Al contrario, cuando queremos realizar una expiración, el diafragma vuelve a su posición habitual, sube, disminuye la capacidad de volumen torácico, aumenta la presión en el tórax y la presión se hace positiva con respecto a la atmosférica. Por lo tanto, hay una mayor presión dentro del tórax que la atmósfera y por eso el aire sale del pulmón. Este es el mecanismo ventilatorio en cualquier persona no intubada de manera fisiológica. Ahora, ¿qué pasa cuando decidimos ventilar a un paciente? Lo conectamos al respirador, entonces anulamos este sistema, anulamos la atmósfera, pero el sistema de diferencia de presión va a seguir existiendo y el fundamento por el cual el aire entra y sale va a seguir siendo el mismo, que es un gradiente de presión. Pero en este caso el gradiente de presión se va a dar entre la caja torácica del paciente y como no hay atmósfera, porque la anulamos al conectarlo al respirador, va a ser entre la caja torácica del paciente y la presión que tenga ese respirador, que nosotros la vamos a poder manejar. Y también vamos a manejar la presión que hay en la caja torácica. Lo que sí va a desaparecer es la presión negativa. Por eso hablamos que cuando ventilamos a un paciente, anulamos la presión negativa y todo se produce en presión positiva. O sea, para repasar, va a haber una presión positiva dentro del tórax y va a haber una presión positiva en el respirador. Ahora, cuando haya mayor presión positiva en el respirador que en el tórax, el aire va a entrar. Y cuando haya mayor presión positiva en el tórax que en el respirador, el aire va a salir. O sea que la ventilación mecánica no es muy distinta a la ventilación espontánea en cuanto a su funcionamiento.
La diferencia está en que anulamos la atmósfera y anulamos la presión negativa. Cuando nos aproximamos a un respirador, básicamente vamos a ver esta imagen, que nos va a mostrar tres curvas. Y tenemos que saber qué información nos está dando este respirador y qué podemos modificar o no según el modo ventilatorio que estemos manejando. La ventilación mecánica es un juego entre dos variables, que son la presión y el volumen. Por lo tanto, vemos que una curva es la de presión y la otra curva es la de volumen. La curva del medio es la curva de flujo, que por ahora no vamos a hablar de ella. Entonces, cuando hablamos de ventilación mecánica dijimos que hay un valor de presión que siempre hay en el tórax, que es una presión positiva, la cual nosotros seteamos, que es la presión torácica, que es la base de donde parte la ventilación mecánica. Esa presión positiva se llama PIP, que la vemos acá abajo, significa presión positiva al final de la expiración. Nosotros decidimos cuánta PIP ponerle al paciente, o sea, qué presión positiva queremos que haya dentro del tórax del paciente siempre que termine la expiración, antes que se inicie la inspiración. La PIP generalmente la seteamos entre 5 y 8 centímetros de agua, y con eso dejamos un volumen de aire dentro del paciente, que es un volumen residual que queda dentro del tórax. Lo otro que podemos setear es la presión que va a tener ese respirador. Esa presión va a ser más alta que la PIP para que haya un gradiente de presiones y entonces el aire entra al pulmón. En este caso la seteamos acá donde dice presión de soporte sobre PIP, o sea que la presión que le ponemos al respirador sobre el valor de la PIP va a ser más alta. O sea, en este caso va a haber 10 centímetros de agua entre el paciente y el respirador. Y la presión total que seteamos es de 18 centímetros de agua, porque son 10 del respirador y 8 de PIP. Pero va a haber 10 centímetros de diferencia entre el respirador y el paciente. En ese contexto se va a generar un movimiento de volumen desde el respirador al paciente. Que en este caso lo vamos a ver acá, que es de 418 mililitros en cada ciclo ventilatorio. En este modo en particular, que es el modo presión control. Podemos modificar la presión que queremos generar en el paciente y en base a eso moviliza cierta cantidad de volumen. Hay otro modo que se llama volumen control, que ahí seteamos la cantidad de volumen que queremos que entre al paciente. Y en base a eso movilizamos, vemos qué presiones está movilizando. Pero en este modo, que es presión control, es el más fácil de entender en base a lo que estamos explicando. Vemos también que esos 10 centímetros de agua que le damos al respirador sobre la PIP va a movilizar 418 mililitros de volumen. Si aumentamos la presión del respirador, la presión de soporte sobre la PIP, va a mover más volumen. Y si disminuimos esa presión, va a mover menos volumen. Pero al contrario, si disminuimos la PIP, el paciente va a mover más volumen porque el gradiente cambia, va a aumentar, y si aumentamos la PIP, va a mover menos volumen. En este modo también seteamos lo que es la concentración de oxígeno. En este caso la vemos acá como se conoce como FiO2. La seteamos siempre entre un 30 y un 40%. No muy alta para evitar daños tóxicos del oxígeno y no muy baja para evitar la hipoxemia. Inicialmente la seteamos, 50%. Y la vamos bajando gradualmente para tener como nuestro objetivo una saturación de 92 al 96%. Otra información que nos va a dar el respirador es la frecuencia respiratoria, que en este modo en particular la maneja el paciente.
él va a manejar su propia frecuencia respiratoria en el modo presión control. Y en esta imagen la vemos acá en 18 ciclos por minuto. Por debajo vemos también la fracción inspirada de oxígeno, solamente para chequear que es la que nosotros seteamos. Y también vemos el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio, que generalmente son iguales. Es el aire que entra y que sale. También nos muestra el volumen minuto, que en este caso es 7.6. El respirador lo calcula automáticamente, pero si lo queremos calcular nosotros, el volumen minuto se saca de el volumen tidal, el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria. En este caso serían los 418 mililitros que le entra al paciente por los 18 de frecuencia respiratoria, nos va a dar un total de 7.6 litros por minuto. Entonces vemos que tenemos una curva de presión, que es la presión de base, la vemos acá arriba, que nunca llega a cero. La línea punteada es el cero y la curva empieza más arriba. Empieza más arriba porque ese espacio es la PIP. O sea que tenemos presión positiva dentro del tórax, por eso la curva la vemos así. Cuando el paciente quiere hacer una inspiración, el respirador le da mucha más presión, en este caso 10 centímetros de agua, llegando a los 18 centímetros de agua, y ahí se produce el ingreso de aire.